Juan capítulo 1. Vamos a llegar ahí en un ratito. Ya tenemos varias semanas estudiando la vida de Pedro. A ver, alguien dígame algo que aprendieron de la vida de Pedro. No me vayan a desanimar que van a decir que no aprendieron nada. A ver, ¿quién se acuerda qué significa el nombre Pedro? Piedra, ¿ok? ¿Cuál era el primer nombre de Pedro? Simón. ¿Y quién le dio el nombre Pedro? Okay. Y Pedro era como el qué de los otros discípulos. Era el líder de ellos. Él tenía esas características naturales que miramos por varias semanas que Dios usó. Pero aunque él tenía ese liderazgo, era muy impulsivo, era muy desorganizado, era muy inconstante, prometía a todo el mundo y nunca cumplía nada. Entonces Cristo tomó esos años con él para moldearlo a ser el hombre que él quería que fuera. Le dio el nombre Pedro no porque era una piedra, pero porque le dejó entender, si tú vas a ser el hombre que yo quiero que seas y si te puedo usar como te quiero usar, vas a tener que ser firme y constante como una piedra. Y miramos la semana pasada que Pedro llegó a hacer eso. El día de Pentecostés predicó, muchos fueron salvos. En el libro de Hechos Dios lo usó en gran manera y él acabó siendo, según los historiadores, siendo crucificado al revés, habiendo visto primero a su esposa ser crucificada antes que él. Y ese hombre que la misma noche que Cristo fue entregado, él lo negó 3 veces por miedo que le fueran a hacer. Él llegó a ser un hombre valiente y llegó a ser un hombre usado. Así también nosotros todos tenemos características naturales que Dios nos ha dado, que Él quiere usar para su beneficio, pero tenemos que ser moldeados por el Señor para dejar que Él nos use. Y eso fue lo que aprendimos de la vida de Pedro. Hoy vamos a empezar a ver la vida de Andrés, y va a ser la única lección que vamos a ver en la vida de Andrés. ¿Quién me puede decir algo de Andrés? Ok, es hermano de Pedro. ¿Qué más? Ok, fue el que llevó a Pedro a Jesús. Vamos a explicar eso esta mañana. ¿Quién sabe algo más de Andrés? Sí, no estamos seguros, pero quizás fue uno de los primeros mártires de los apóstoles. ¿Algo más? ¿No, Andrés? Ok, sí, fue lo que dijo el hermano. Ahora, el hermano Andrés debe de conocer algo de Andrés porque tiene el mismo nombre, ¿no? Bueno, la realidad, el hecho de que no saben mucho de Andrés no se sienten mal, que es lo que vamos a ver hoy. Andrés era uno de los discípulos, aunque estaba en el círculo interior. ¿Se acuerda que explicamos ese círculo interior que era Pedro, Andrés, Juan y Jacobo? Eran los 4 que estaban más cerca con Cristo y muchas veces estaban con Cristo cuando los demás no estaban. Andrés, no hay mucha mención de él, y realmente vamos a ver hoy que él es el apóstol de las cosas pequeñas, o el apóstol que quizás estaba en la sombra, o el que estaba detrás de la escena, pero eso no significa que él era menor que los demás. Así que miremos ahí letra A, ahí en sus notas. Creo que la primera la van a poder contestar todos, ¿ok? Andrés es el hermano de Pedro. Y es el menos conocido de los 4 discípulos que forman parte del círculo interior de Cristo. ¿Okay? El menos conocido de los que forman parte del círculo interior de Cristo. Letra B, aunque Andrés era parte del círculo interior, en muchas ocasiones él no está involucrado en la escena con los otros 3. Que por ejemplo, en el monte de la transfiguración no estaba ahí Andrés, solo estaba Pedro, Jacobo y Juan. Entonces hay momentos en que aunque estaban los 4, pero no estaban los 4, estaban nomás los 3, y Andrés no estaba presente. Letra C, Andrés fue el primero de todos los discípulos en ser llamado a seguir a Cristo. Okay, fue el primero en seguir a Cristo. Si se acuerdan, lo explicamos hace varias semanas, pero estaban siguiendo a Juan el Bautista. Andrés estaba siguiendo a Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista bautizó, ahora él ya había enseñado a sus discípulos que él no era el Mesías, que él estaba anunciando y preparando el camino para otro que iba a venir. Entonces cuando vino Jesús y Juan el Bautista lo bautizó, él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y ahí es cuando Andrés se dio cuenta, este es el Mesías que hemos estado esperando. Entonces Andrés dejó de seguir a Juan y se fue a seguir al Señor Jesucristo.
Ok, miren letra D. En contraste con su hermano Pedro, quien es el discípulo más mencionado en el Nuevo Testamento, el nombre de Andrés aparece solo 9 veces. Solo 9 veces en el Nuevo Testamento, y la mayoría de las veces solo es mencionada de pasada, cuando menciona la lista de los discípulos o cuando menciona quienes estaban presentes y sale el nombre de Andrés. En cuanto a que hayan menciones específicas que Andrés hizo algo, hay como 3 menciones nada más. Ahora, pon eso en comparación con Pedro y sabemos mucho de Pedro, que caminó sobre agua, que traicionó a Cristo, que le cortó la oreja al soldado. Pedro estaba siempre ahí. Andrés no es muy comúnmente mencionado en los evangelios. Miren, letra E, Andrés vivió su vida en la sombra de su hermano Pedro, que en la sombra. Pedro era el que estaba en la luz, Andrés es el que estaba detrás de la escena en la sombra. Lo primero que pregunté, bueno, miren ahí la nota, sigan leyendo. Muchas veces cuando es mencionado, la Biblia menciona que era el hermano de Pedro. ¿Qué fue lo primero que nos mencionó aquí el hermano Julián cuando pregunté qué sabemos de Andrés? Es el hermano de Pedro. Lo significante de Andrés es que era el hermano de Pedro. Eso muestra que insignificante era Andrés. ¿Me están siguiendo? No es como que Pedro era el hermano de Andrés. Andrés era el hermano de Pedro. Entonces eso muestra que él no era uno de los quizás líderes, no era una persona que estaba ahí siempre en la luz, siempre al frente. ¿Cómo decirlo así? Él no era un líder en una iglesia. Él no era unos de esos hermanos que siempre estaban ahí enfrente, que todos conocían. Pero era un hombre fiel que detrás de la escena siempre estaba haciendo algo para atraer gente a Cristo. En Pedro encontramos similitud con aquellos que quizás tenemos un poco más de liderazgo, que estamos en ministerios, que estamos al frente. En Andrés encontramos esas personas que simplemente son fieles en ser lo que Dios les dijo que fueran. Hay pastores que son como Andrés. Nunca van a tener una iglesia grande, nunca van a ser llamados a predicar conferencias grandes, pero son fieles y aman al Señor. Y son igual o muchas veces más espirituales que los pastores que tienen iglesias enormes. Hay misioneros así. Hay misioneros que van y todos los conocen porque tienen su iglesia grande y tienen este fruto y este ministerio. Y hay otros misioneros que llevan 30, 40 años ministrando y nunca van a tener una iglesia grande, nunca van a ser bien conocidos, pero son fieles a hacer lo que Dios les llevó a que sea. Entonces, en este mundo hoy en día de competencia y de grandeza, a veces nos sentimos que somos menores si no tenemos una posición grande. Pero la muestra de Andrés muestra de que Dios a veces usa, aún en la misma familia, unos para un ministerio y otros para otro. Y solo porque tengas un ministerio que a la vista de los hombres no sea tan grande, no significa que tú no eres igual de eficiente en hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y eso es lo que aprendemos en Andrés. Sigan ahí, letra E. Lo interesante es que Andrés estaba completamente bien con eso, con estar detrás de la escena, ¿ok? No aparenta mostrar ningún tipo de problema con ser el hombre detrás de la escena. Andrés no le importaba que Pedro fuera el más conocido. Andrés no se molestaba porque no le daban una posición de más liderazgo o porque él no era el que estaba ahí enfrente. El nombre de Andrés significa varonil, varonil, ¿ok? Un hombre que era varonil, que era fuerte, que era masculino, ¿ok? Ahora sabemos que era pescador en aquellos días con las redes y con los barcos y cómo tenían que mover y a veces remando contra corriente y a veces batallando con lo del aire. Los hombres tenían que ser grandes y fuertes. Entonces el nombre de Andrés significaba eso, un hombre fuerte y valiente y masculino y varonil, es el significado del nombre de él. Y aunque él era un hombre valiente y fuerte y varonil y masculino, él no tenía ningún problema con ser el hombre que estaba detrás de la escena. Ser un hombre fuerte, varonil, masculino, no significa que siempre tienes que estar al frente. Era un hombre varonil, pero era un hombre que estaba más en la sombra. Miren, número 1, Andrés, el discípulo que introdujo gente personalmente a Cristo. Las 3 veces que Andrés es mencionado específicamente haciendo algo, las 3 veces hace exactamente lo mismo. Trae a alguien a Cristo.
Las únicas veces que Andrés es mencionado, a menos de que, y los 12 son, y ahí da los nombres. O y estaban presentes y da los nombres. Pero cuando menciona algo específico de Andrés, las 3 veces él estaba trayendo a alguien a Cristo. Entonces, aunque él no era ese que predicó el día de Pentecostés y 3,000 fueron salvos, él siempre estaba trayendo a alguien a Cristo. Y eso es algo que muestra algo muy importante. Miren letra A. Cuando Andrés se dio cuenta que Jesús era el Mesías, inmediatamente lo siguió. Pero también inmediatamente fue a buscar a su hermano y lo trajo a Cristo. Que miren ahí en Juan, donde les dije que fuera Juan 1, versículo 40. Quiero leer ahí versículo 40 al 42. Y ahí tenemos esta historia. Juan 1. Ahí en los primeros versículos de Juan 1, el versículo 29, ahí está el Cordero de Dios. Luego habla de los primeros discípulos. Miren versículo 40, ¿okay? Juan 1, versículo 40. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y ¿qué? Le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, la primera mención en el libro de Juan de Andrés es un hombre que llevó a su propio hermano Pedro a Cristo. Miren ahí número 1. Andrés sabía que su hermano era líder. Ahora, déjenme preguntar esto antes de seguir. ¿Cuántos de ustedes tienen un hermano varón? Okay, es bueno tener un hermano. Yo doy gracias a Dios por mi hermano. Cuando estábamos chiquitos siempre jugábamos mucho y de jóvenes. Pero a veces entre los hermanos, cuando ya somos más grandes, puede haber un poquito de competencia, ¿no? Como que uno quiere ser el favorito de mamá o el favorito de papá, o uno quiere ser el que sus hijos se portan bien o lo que sea. A veces uno no quiere sentirse como el hermano inferior. A veces mi hermano me decía eso cuando estábamos de jóvenes. Tú piensas que tú eres mejor que yo nomás porque eres más grande. Y a veces entre los hermanos puede haber uno que se siente como más inferior al otro. Y eso lleva a celos o envidia o una mala relación o tirándose indirectas. Pero Andrés piensa que después de 30 y algo de años, 40 años trabajando y viviendo con Pedro, él sabía que Pedro era un hombre que era más como líder. Y él había encontrado al Mesías y él iba a seguir al Mesías. Hubiera sido quizás una pequeña tentación en su carne de decir, yo no le voy a decir a mi hermano, porque si mi hermano viene a seguir a Cristo, él va a robarse todo el show. ¿Sí? Él va a ser el que anda ahí siempre y yo voy a ser nomás, como toda mi vida, voy a andar nomás en la sombra de mi hermano. Pero a Andrés no le importó eso. Lo que Andrés quería hacer es que su hermano pudiera conocer al Mesías y pudiera seguirlo. Entonces lo invitó. Siguen ahí, número 1. Sin duda había vivido en la sombra de Pedro toda su vida, pero no le importó seguir viviendo en la sombra de su hermano. Lo que quería era que su hermano también conociera y siguiera al Mesías. Mire, número 2. Aunque eran hermanos, su estilo de liderazgo era muy diferente. Pedro era más extravertido y dinámico. ¿Ok? Dinámico. Cuando decimos una persona dinámica, es una persona con una personalidad carismática, una persona que se lleva bien, una persona que tiene mucha energía, una persona que siempre está al frente haciendo cosas. Pedro era muy dinámico. Era exactamente lo que Pedro necesitaba hacer para cumplir su llamado. ¿Okay? Dios tenía cierto llamado para Pedro y Dios usó esa personalidad que Pedro tenía para que él cumpliera su llamado. El llamado de Andrés era estar detrás de la escena, simplemente amando a personas uno a la vez. Uno a la vez. Entonces, Andrés era líder de otra manera. Él era líder de uno de los hombres que podía mostrar, no tenemos que estar en la grandeza para que Dios nos use, sino que él estaba detrás de la escena uno por uno trabajando con la gente. La otra vez cuando Andrés trajo a alguien a Cristo, le trabé. Andrés fue el que llevó el muchacho a Cristo el día de la alimentación de los 5,000. Alimentación de los 5,000. Y vamos a ver un poquito más de eso en un momentito.
Pero él fue el que trajo a ese muchacho al Señor Jesucristo. También letra C. Quiero que vayan ahí a Juan 12, si tienen su Biblia vayan a Juan 12, y ahí lo leemos y luego lo podemos rellenar. Juan capítulo 12, versículo 20. Juan capítulo 12, versículo 20. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces agarre la escena. Están ahí, vienen sus hombres, se encuentran a Felipe y uno de los discípulos dicen, Felipe, tú eres discípulo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Ok, nos gustaría conocerlo. ¿Podrías presentarnos al Señor Jesucristo? Y Felipe, en vez de llevarlo a Cristo, ¿a quién piensa que se lo llevó? Se lo llevó a Andrés. Sigue mirando el versículo, ahí estamos en el versículo número 21. Pero en versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces Felipe dijo, bueno, hay alguien que está aquí que es bueno para llevar gente con el Señor. Y fue y habló con Andrés y Andrés lo acompañó para presentar a esta gente a Cristo. Entonces para rellenar ahí letra C llegaron unos griegos que querían conocer a Cristo, hablaron con Felipe, pero Felipe en vez de llevarlo con Cristo, los llevó con Andrés y luego Felipe y Andrés se los presentaron a Cristo. ¿Okay? Felipe y Andrés. Esas son las tres menciones de Andrés en los evangelios, aparte de las veces que él simplemente estaba mencionado como un grupo. Que miren letra D, la mayoría de las personas llegan a conocer a Cristo hoy por la inversión personal de alguien que los presentó al Maestro. Ahora, esto es lo que quiero animarlo brevemente con Andrés antes de seguir. Pueden haber hermanos aquí, y no quizás pensando en ninguno específico, pero pueden haber hermanos aquí que nunca van a enseñar una escuela dominical. Nunca van a predicar cuando el pastor se va, nunca van a ir a comenzar una iglesia, quizás aún nunca van a dirigir un servicio cuando el pastor no está presente, pero algo que sí pueden estar haciendo es invirtiendo en las vidas de sus compañeros de trabajo, o sus familiares, o sus vecinos. Y solo porque no tengas una posición grande, o estés en liderazgo, o tengas un llamado de servir a Dios en tiempo completo, no significa que tú no puedes ser como Andrés, que siempre estaba trayendo a alguien a Cristo. Ahora, a unos que están aquí presentes, cuando usted conoció a Cristo, ¿cómo conoció a Cristo? Nomás un día te levantaste y dijiste, voy a ir a una iglesia, ¿y fuiste? Quizás hay unos poquitos que algo así pasó, pero la mayoría de nosotros alguien nos empezó a hablar, o alguien nos invitó a la iglesia, o habíamos visto en el trabajo o en la familia a alguien que decía que era cristiano, que era un poquito diferente, y por la inversión de alguien en nuestra vida, nosotros empezamos a decir, vamos a estar abiertos a esta idea. Y por alguien que invirtió en nosotros, estamos aquí esta mañana. Ahora quiero preguntarle, ¿en quién estás invirtiendo tú ahorita que puede estar aquí el año que viene? ¿En quién estás tú trabajando con ellos, animándoles, hablándoles de Cristo? Son católicos, no saben nada de la Biblia. Andrés es un ejemplo de una persona que estaba detrás de la escena, pero siempre involucrado haciendo algo para traer a alguien a Cristo. Y nosotros podemos seguir también ese ejemplo. Miren, número 1. Pedro llegó a predicar a miles en varias ocasiones y miles fueron salvos como resultado de su predicación. No hay ningún récord bíblico de Andrés predicando a multitudes. Pero todo el ministerio de Pedro fue resultado de que Andrés lo trajo a Cristo. Entonces, Pedro fue el que hizo la grandeza, si vamos a decirlo así, pero Andrés fue el que lo trajo a Cristo. Una pequeña ilustración aquí, número 2. Muy pocos han oído el nombre de Edward Kimball. ¿Quién puede decirme quién es Edward Kimball? Ok. ¿Hermano Andrés? Sí.
Ahí seguimos la lista, la letra, el número 2, perdón. Muchos han oído de D.L. Moody, que aún quizás entre los que están aquí, quizás muchos no han conocido de él, pero D.L. Moody, rellene ahí número 2, fue un gran predicador en el siglo XIX, en los 1800. Edward Kimball era su maestro de escuela dominical. Okay. D.L. Moody tenía 17 años, trabajaba en una tienda de zapatos. Edward Kimball era su maestro de escuela dominical. D.L. Moody no había ido varias semanas ya a la escuela dominical, entonces él, como un buen maestro, lo iba a ir a visitar. Pero Edward Kimball era callado, era tímido, tenía miedo, y hay récords donde Edward Kimball cuenta de que aún entrando a esa tienda estaba a punto de no entrar, porque dijo, no, pues está trabajando, no lo quiero molestar en su trabajo, es mejor otro día, lo busco, y por fin entró. Y habló con Dios, Moody, y nomás le empezó a hablar del amor de Dios y que Dios lo amaba. Y D.L. Moody aceptó a Cristo ese día por la visitación de un maestro de escuela dominical que fue a visitar a un alumno que no fue a su clase. Y ahí él aceptó a Cristo y de ahí poco a poco Dios empezó a cambiarlo. Miles y miles y miles aceptaron a Cristo por el ministerio de D.L. Moody. Él se juntó con un cantante que se llamaba Ira Sankey. Ellos empezaron a viajar por todas partes de Estados Unidos, se fueron a Europa, tenían avivamientos enormes. Él empezó el Moody Bible Institute ahí en Chicago. Hay una empresa de publicar libros cristianos de Moody Publishing y él todavía sus obras y sus escrituras y sus mensajes siguen siendo usados hoy. No solamente eso, pero hubieron muchos otros grandes hombres de Dios como C.T. Studd y otros pastores que fueron salvos por el ministerio de D.L. Moody, que después también fueron grandes evangelistas, y todo ese ministerio de D.L. Moody, pues Edward Kimball, ¿quién lo conoce? Edward Kimball era un maestro tímido de una clase de escuela dominical, pero la inversión de él llevó a la salvación de un hombre que no era como Edward Kimball, no era tímido y callado y un hombre de la sombra, era un hombre que Dios quería usar. Entonces tú puedes ser un hombre que no, pues yo estoy más tímido, pues más callado, pues yo no soy de andar allá predicando y todo eso. Está bien. Eso no te da una excusa para no hacer algo para traer gente a Cristo. Entonces con esa timidez y todo, Dios puede usarte a ti para alcanzar a alguien que después puede alcanzar a muchos. Les he dado muchas veces el ejemplo de mi papá. Mi papá tampoco no es un misionero que digamos tan conocido, tan grande, tan así, pero él aceptó a Cristo por una jovencita en la escuela, una muchacha que le pareció guapo a mi papá, lo invitó a su grupo de jóvenes y mi papá fue y él aceptó a Cristo ahí en la iglesia. Él nunca había ido a la iglesia. De ahí salió mi abuelo, que trabajó años y años como asistente de pastor, mi tío, el hermano de mi papá, que fue pastor y ahora es asistente de pastor. Yo soy pastor, mi hermano es misionero y la familia Merlo, ojalá, por la gracia de Dios, va a seguir sirviendo a Dios por años por la inversión de una jovencita que invitó a un joven a un grupo de jóvenes. Entonces nunca sabes quién está ahí, cómo Dios los quiere usar. Entonces todos debemos de ser fieles. Ahora miren número 2. Entonces Andrés siempre estaba trayendo a alguien a Cristo, pero Andrés también entendía el valor de las cosas pequeñas. ¿Okay? Número 2, Andrés entendía el valor de las cosas pequeñas. En Juan capítulo 6 se reunió la multitud alrededor de Cristo para oír sus enseñanzas. Llegó a estar tarde y Cristo le dijo a los discípulos que les dieran de comer. Okay, ahí en Juan capítulo 6. Vayan ahí a Juan 6, me gustaría verlo. Hermano Gabriel, no sé si quedaron lecciones, pero ahí entraron 2 hermanos y podemos darle una lección para que nos sigan ahí. Sería bendición. Juan capítulo 6, vayan ahí tenemos la alimentación de los 5,000. No vamos a leer todo el pasaje, pero quiero que miremos a algunos de los que estaban ahí. Miren Juan 6, desde versículo 5. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, Cristo dijo, mire, tenemos que comprar. ¿Cuánto dinero tenemos? Dijo, tenemos 200 denarios. Ahora, un denario era el salario diario para un trabajador. Entonces eran como 200
días de sueldo, que no estaba mal. Si hoy vamos a decir que un día de sueldo son $100, 200 días de sueldo serían $20,000. Ahora, con $20,000 quizás pudieras más o menos darle de comer a unos 5,000 personas, aunque sabemos que eran nomás 5,000 hombres, más los niños y las mujeres. Entonces dice Felipe, mira, no tenemos suficiente dinero para comprar pan. Entonces, miren versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, otra vez mira qué dice de Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces, miren ahí otra vez en las notas, ¿ok? Andrés fue y buscó un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces y los trajo a Cristo, lo trajo a Cristo. Entonces, cuando Cristo habló con los demás discípulos, Él les dijo que ellos debían de buscar algo para comer. Felipe dice, no hay manera, no tenemos con qué comprarle. Andrés se fue a buscar a ver quién tenía comida. Miren, número 1, si los 200 denarios que tenían no era suficiente para comprar comida para todos, el lonche de un niño tampoco iba a ser suficiente. Si con 200 denarios no podían comprar, pues ¿cómo van a alimentar a todas estas personas con 5 panes y con 2 peces? Pero, número 2, Andrés confiaba que Cristo podía hacer, algo grande con muy poquito, o que podía hacer mucho con muy poquito. Que requieren ahí mucho, podía hacer mucho con muy poquito. Andrés se lo trajo, dijo, pues esto es muy poquito, pero se lo voy a llevar al Señor, a ver qué puede hacer Cristo con esto. Y se lo llevó. Entonces, número 3, ocupamos hermanos que entiendan también hoy en día que Dios se agrada con tomar cosas pequeñas e insignificantes y usarlas para demostrar su poder. Ahora, lo que pasó ese día es que Cristo empezó a partir el pan y romper, y lo que pasa es que el pan nunca se acababa. Y empezó a romper el pez y nunca se acabó. Ahora, si Cristo básicamente estaba fabricando comida ahí mismo, ¿sí? Si Cristo pudo alimentar a 5,000 con 5 panes y con 2 peces, ¿cuántos piensan que podía haber alimentado a los 5,000 sin nada? Él podía haber levantado comida así y podía haberle dado de comer. Hasta podía haberle dado carne carne asada con tortillas. Podía haberle dado lo que él quería. Pero Cristo quería tomar algo pequeño y hacerlo más grande, como parte de la ilustración de su poder. Cristo podía haberlo hecho sin nada, pero Cristo se agrada con que nosotros le demos lo poquito que tenemos para que Él pueda mostrar su poder con tomar algo pequeño y usarlo para algo grande. Y fue lo que usó y por eso usó la comida. Andrés fue el que vio ese valor y el que dijo, mira, esto no es mucho, pero se lo voy a dar al maestro y a ver cómo Cristo lo puede usar. Y ese fue Andrés. Número 3, terminamos aquí. Andrés entendía el valor de servicio sin reconocimiento. ¿Okay? Sin reconocimiento. Y no vamos a ver un pasaje por exactamente ahí. Simplemente es el ejemplo de la vida de Andrés. Miren, letra A. Andrés no escribió ningún libro de la Biblia. Okay, hubieron varios otros discípulos que escribieron libros de la Biblia, que estuvieron involucrados en muchas cosas. Andrés no tenía ese tipo de posición o privilegio. Ni siquiera es mencionado en el libro de los Hechos. Pero el libro de Hechos ya es la obra de los apóstoles. Después de Cristo, Cristo fue al cielo, los dejó a los apóstoles ahí. Ahí está Pedro, Juan, Jacobo, varios discípulos que están siendo usados por el Señor. Pablo se levanta y Dios lo empieza a usar. Pero Andrés no es ni mencionado. O sea, después de la resurrección de Cristo, ni se menciona nada de Andrés. Podemos decirlo así, que en cierta manera fue olvidado. No había reconocimiento para él. Él había dejado todo, igual que Pedro, él había dejado todo para seguir a Cristo. Podría decir, ¿y yo por qué no tengo esta oportunidad? ¿Y Dios a mí por qué no me usa esto? ¿Y Dios a mí por qué no me da esto? Pero Andrés no estaba buscando el reconocimiento, Andrés no estaba buscando la grandeza, solo estaba buscando en que él pudiera ser útil para el Señor. Miren otra vez, historiadores nos dicen que llevó el evangelio para el norte. Okay, entonces no sabemos, quiero dejar eso claro. Cuando hablamos de cada uno de los discípulos queremos decir lo que pensamos que pasó con ellos después de los evangelios,
pero la Biblia de la mayoría de ellos no nos dice cómo murieron, a dónde fueron a predicar, no nos da muchos detalles. Entonces solamente podemos basarnos en los historiadores, en algunos récords de los primeros creyentes y lo que decían de ellos. Entonces puede ser que sea cierto y puede ser que no, pero esto es lo poquito que sabemos. Entonces ya esta parte lo tomamos como así, ¿sí me entiende? Ok, bueno, espero que me entendió. Por eso hoy en día es el santo de Rusia. Okay, ahora nosotros no creemos en santos, pero el hecho de que Rusia, y para rellenar ahí también Escocia, esas dos naciones, cuentan a Andrés como el santo nacional, si podemos decir eso, de su país. Porque los primeros récords históricos muestran que Andrés fue el que llevó el evangelio a esas partes. Ahora sabemos que Andrés no hubiera llevado ninguna creencia católica a esas partes, pero a través del tiempo los católicos tratan de mostrar que se identifican con esos primeros hombres y lo convierten como en un santo. Entonces esa es la evidencia más concreta que habría en que Andrés se fue para el norte, para esas partes de Europa, y él llevó el evangelio para allá. Nos dicen que eventualmente fue crucificado en Grecia. Miren letra C. Él guió a la esposa de un gobernador romano a Cristo. El gobernador romano le dijo a su esposa que negara la fe, que ella rechazara y que renunciara a su fe de haber creído en Cristo. Ella no quiso hacerlo. Entonces el gobernador mandó crucificar a Andrés. Pero para hacerlo sufrir más, lo crucificaron en una cruz de forma de una X. ¿Ok? Más ponga ahí una X. En vez de que estar en la cruz así, con las manos así clavadas y los pies derecho para abajo, normalmente cuando estaban así clavados, pues sangraban y no podían respirar porque estaban colgados y tenían que usar la fuerza de sus pies para levantarse y respirar, y caían y ya cuando perdían la fuerza por estar tan débiles que no podían levantarse a respirar, se morían crucificados, asfixiados. La mayoría de la gente que se moría en una cruz se moría por no tener aire. Pero cuando los ponían en una X así, con las piernas también así abiertas, entonces ellos podían respirar bien y no estaba el peso. También nos dicen de Andrés que en vez de clavarlo, le ataron a la cruz, y eso lo hicieron a propósito para que sufrieran más tiempo. Entonces lo hubieran desnudado, lo hubieran azotado, se hubieran burlado de él, hubieran hecho quién sabe cuántas cosas, pero lo que querían es que él no se muriera pronto. Lo que querían es que él tuviera que pasar horas, era como una forma de tortura que le durara más tiempo. Entonces los historiadores nos dicen que Andrés fue crucificado en una X, que lo ataron en la cruz en vez de clavarlo para que durara más tiempo vivo. Dicen que tardó más de 2 días para morir en la cruz, que ahí si quiere rellenar eso, dicen que tardó más de 2 días para morir en la cruz. Entonces Andrés, aunque no conocemos mucho de él, no podemos decir mucho más de él porque no hay más. Fue un hombre que fue fiel en hacer lo que Dios quería de él. Estaba atrayendo gente a Cristo, entendía el valor de las cosas pequeñas y entendía el valor de servir al Señor a pesar de que él no tenía mucho reconocimiento. ¿Alguna pregunta?